Lo peor no es lo que les voy a leer. Lo peor es que seguramente, como en aquel caso en Tamaulipas, donde la Policía Federal ejecutó a 2 personas que tenía detenidas, habrá gente que entre a este espacio y gente que crea y diga que está bien lo que está pasando. Eso es lo peor. Este es un reportaje que hizo Associated Press. Les voy a leer la nota que publica Sin embargo sobre este tema. Dice así: el reportaje es de Associated Press, la agencia de noticias más poderosa de Estados Unidos. Lo difunde hoy, entre otros medios de gran peso en la opinión pública de aquel país, The Washington Post. Dice básicamente que existe evidencia de que elementos del ejército mexicano colocaron en un paredón improvisado dentro de una bodega y fusilaron a 22 presuntos delincuentes en el Estado de México. Y no ha aportado información para desmentirlo. El reportaje también dice que no es la primera vez que las Fuerzas Armadas del país, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dan a conocer enfrentamientos poco creíbles, en donde pudieron darse otras ejecuciones. Tampoco es la primera vez que un medio extranjero habla de información incompleta por parte del gobierno mexicano. De ese mismo enfrentamiento, por ejemplo, El País publicó el 1 de julio, justo cuando se cumplieron 2 años de la elección de 2012, 22 personas murieron a tiros en el municipio de Tlaxlaya en un confuso enfrentamiento entre el ejército y una organización de narcotraficantes identificada por una fuente estatal como el Cártel de los Guerreros Unidos. 2 meses antes, el 1 de abril, el mismo diario español dijo: el PRI ha encajado un duro golpe este lunes. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha dado a conocer que el gobierno ha iniciado un operativo especial de seguridad en el Estado de México, una entidad que colinda con el Distrito Federal. El objetivo, señaló Osorio, es devolver la tranquilidad a la entidad más poblada del país y el estado natal del presidente Enrique Peña Nieto, que lo gobernó por 6 años. El operativo, que entró en vigor el fin de semana, estará vigente por toda la administración federal de Peña, que concluye en 2018. El Estado de México es una entidad emblemática para el PRI. Se trata de un bastión donde gobierna sin que la oposición les haga sombra. El Grupo Atlacomulco, la fracción política a la que pertenece el presidente Peña Nieto, se forjó en esa entidad. Desde hace varios meses, una ola de violencia ha pulverizado la paz de sus más de 15 millones de habitantes. Prácticamente todos los delitos han ido en aumento, desde los más comunes, como el asalto en la vía pública, hasta el secuestro. 4 de cada 10 mexiquenses fueron víctimas de un crimen, según la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública. La nota de Associated Press, que difunde ampliamente la prensa de Estados Unidos, empieza narrando un evento en San Pedro Limón, Estado de México, donde el gobernador Erubiel Ávila enfrenta una crisis de seguridad. Marcas de bala y manchas de sangre sombría de muerte que implica soldados y presuntos delincuentes en las paredes de una bodega de almacenamiento de grano en las montañas del sur de México cuentan una historia. Puede no ser la historia que cuentan los mismos funcionarios, dice. La Secretaría de la Defensa Nacional sostiene que los soldados estaban patrullando en uno de los rincones más violentos y sin ley del país el 30 de junio, cuando fueron atacados desde un almacén en el que un grupo de 21 hombres y una mujer estaban escondidos. Un soldado resultó herido, pero todos los sospechosos fueron asesinados. El tiroteo fue el más dramático de una serie de batallas en las que el ejército afirma que los delincuentes dispararon primero contra los soldados, que luego los mató a todos, mientras sufrían pocas o nada de pérdidas. Ha habido muchos incidentes de este tipo que hacen que los grupos y los analistas de los derechos humanos duden de la versión de los militares. Plantea sospecha el simple hecho de que hubo 22 muertos de un lado y un herido del otro, dijo el analista de seguridad Alejandro Hope, un exfuncionario del Servicio de Inteligencia Interior durante el gobierno de Felipe Calderón, que es citado por Associated Press. En San Pedro Limón, charcos de sangre y balas observadas por los periodistas de Associated Press 3 días después del tiroteo
plantean interrogantes acerca de si todos los sospechosos murieron en el tiroteo o si después fueron ejecutados. El almacén donde se encontraron muchos cuerpos mostraba poca evidencia de la lucha sostenida. Un testigo que vive cerca del almacén dijo a la agencia que escuchó casi 2 horas de disparos de armas automáticas y explosiones ruidosas durante las horas previas al amanecer del 30 de junio, pero no podía decir si se trataba del almacén o de las laderas boscosas alrededor. El hombre, que no quiso ser identificado por temor a represalias, dijo que vio a soldados que buscaban en las laderas después de que el tiroteo se detuvo. A pesar de que los fuertes tiroteos duraron unas 6 rondas de balas, parecían haber golpeado la fachada de la bodega, la única parte del edificio con una ventana o una puerta, donde los soldados probablemente habrían estado disparando a los que estaban escondidos en su interior. También hay signos de disparos continuos en el interior de la bodega, algunas marcas de bala y no casquillos, pero hay una amplia evidencia de muerte. El suelo estaba manchado con charcos de sangre seca y salpicada de trozos de papel con números dejados por los investigadores para marcar el lugar donde se encontraron los cadáveres. Por lo menos 5 puntos a lo largo de las paredes interiores del almacén mostraron el mismo patrón, dice el reportaje. 1 o 2 pústulas de balas se encuentran muy juntas, rodeadas de una mesa de sangre salpicada, dando la apariencia de que algunos de los fallecidos estaban de pie contra la pared y recibieron 1 o 2 disparos a la altura del pecho. La distancia a la que se hicieron los disparos mortales no se ha hecho pública por parte de la oficina del Procurador del Estado de México, que está llevando a cabo las autopsias. Un funcionario estatal dijo que la oficina no podía confirmar la causa de la muerte porque es un caso federal, pero un funcionario federal lo negó. Ambos funcionarios hablaron con Associated Press a condición de anonimato, porque no estaban autorizados a hablar del expediente. Y la Sedena no respondió a peticiones de comentarios. 2 observadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos que inspeccionaron el almacén momentos antes de que las autoridades estatales cerraran con la policía el lugar, señalaron que no encontraron signos de balas perdidas, del tipo que quedarían por soldados que disparan armas automáticas desde la distancia. Tampoco se ven signos de fuego saliente desde dentro del almacén. También me parece notable, dijo Tom Hackett, observador de la ONU, y agregó que las conclusiones aún no se habían elaborado y que cualquier informe sería para uso interno de la ONU. Associated Press dice que había cepillos de dientes, medicamentos y envases de alimentos vacíos, lo que sugiere que la gente había acampado allí. Empleados de la Oficina de los Médicos Forenses del Estado de México, que hablaron a condición de guardar también el anonimato porque no estaban autorizados a dirigirse a la prensa, dijeron que los muertos eran en su mayoría jóvenes de 16 a 24 años y eran del vecino estado de Guerrero. Era el hogar de una banda de narcotraficantes conocida como Guerreros Unidos, que al parecer está luchando contra el cártel de la familia michoacana por el control de rutas de la droga que salen de Michoacán. Los funcionarios se han negado a decir qué pandillas podría haber estado involucrada en el almacén. Associated Press recuerda que las reglas del ejército mexicano permiten a los soldados disparar contra civiles armados solo si los civiles disparan primero. En algunos casos hay evidencia de que las bandas de narcotraficantes fuertemente armadas han atacado a las Fuerzas Armadas. Un convoy de las tropas y la policía fue atacado el 16 de mayo en el estado de Michoacán. 4 soldados resultaron muertos y varios heridos. El ejército dijo que 2 soldados murieron en otra emboscada en Michoacán en enero. 5 soldados murieron en una emboscada en 2007 en el mismo estado. Pero mucho más comunes en los últimos tiempos son los casos en los que los soldados dicen que fueron atacados y solo los atacantes murieron. El ejército informó que un choque el 8 de mayo en el estado de Zacatecas, en el que las tropas mataron a 7 hombres armados sin sufrir bajas, en 4 casos en el lapso de una semana a finales de abril, los funcionarios dijeron que las fuerzas federales mataron a 12 hombres que los atacaron, pero no sufrieron bajas.
El ejército dijo que los soldados mataron a otros 11 presuntos sicarios que dispararon contra ellos en el estado norteño de Tamaulipas en 2010. Hawk dice a la agencia que en el caso de San Pedro Limón es importante para que haya una investigación a fondo, para disipar las dudas o castigar a cualquier persona que deba ser castigada. Yo preferiría que la investigación se haga por una agencia no militar. Uf, y seguramente, hasta aquí la nota, seguramente habrá quien entre a este espacio y diga que esto está bien.